Buenos días, hoy es lunes 4 de mayo. Continuamos nuestro tema de derivadas y seguimos aprendiendo cosas básicas de cómo se calculan derivadas. Ya estuvimos viendo las funciones elementales y ahora nos toca analizar cómo se pueden calcular derivadas cuando tenemos funciones elementales operándose. Y en concreto vamos a ver qué pasa cuando se están multiplicando o cuando se están dividiendo. En nuestro esquema seguimos en la parte de reglas de derivación. Hoy y mañana acabaremos de ver la teoría de cómo se calculan derivadas. Hoy nos tocan producto y cociente, mañana nos toca composición de funciones, que ahí empieza realmente el salseo guay. Y el miércoles y el jueves, acordaos de que mañana martes tendremos por la tarde a las 6 otra videoconferencia para corregir los ejercicios que os dejé propuestos en los vídeos de hoy y de mañana por la mañana. Y como os decía, el miércoles y el jueves acabaremos con este tema y veremos la parte de aplicaciones. El miércoles lo de estudio de funciones, como las derivadas nos pueden indicar el crecimiento, decrecimiento y la curvatura de una función cuya expresión conozcamos. Y después el jueves pues veremos también cómo podemos resolver problemas de optimización utilizando derivadas. Y a final de semana me tendréis que entregar un boletín de ejercicios. Si le queréis llamar examen, llamadle examen. Pero bueno, se trata de que practiquéis esto que hemos estado viendo la semana pasada y esta. Y que tenga algo para evaluaros y saber si aprendisteis o no, si os quedaron dudas o no. Ya lo iremos hablando, pero creo que el jueves a lo mejor, si pudiera ser, estaría guay hacer otra videoconferencia para resolver dudas que os puedan surgir, pero lo vamos a ir viendo. Vale, me apunté esto porque después de hacer la videoconferencia de la semana pasada dije, a lo mejor no puntualicé esto y me parece interesante que os quede clara esta idea. Cuando en primer lugar definimos el valor de la derivada de una función en un punto, que lo hacíamos de esta manera, con este límite, escribíamos esto, ¿no? f' en a, es decir, el valor de la derivada de la función f en el punto x igual a a. Y lo calculábamos como este límite. Y después yo os empecé a hablar ya de la función derivada y de que en lugar de tener, igual que nos pasaba antes, un valor concreto de lo que era esa derivada en un punto, resulta que la mayoría de las veces íbamos a tener una expresión, por eso se llama función derivada, no valor, sino función. Y esa función derivada, que expresábamos como f' de x, lo calculábamos así, o sea, se definía, mejor dicho, de esta manera, como el límite de f de x más h menos f de x partido por h cuando h tiende a 0. Si esa derivada, si esta f' de x, ahora, una vez que tenemos nuestra expresión, queremos calcular cuánto vale en el punto x igual a a, en realidad lo que tenemos es exactamente lo mismo que lo que nos hubiera salido con este límite que nos permitía calcular el valor de la derivada de una función en un punto. Digamos que con la función derivada tenemos la expresión general y luego si queremos conocer en un caso particular para un valor concreto de x cuánto es la derivada de la función, solamente tendríamos que sustituir, y si lo único que nos interesa es la derivada de la función en este punto, en el resto me da exactamente igual, pues a lo mejor es oportuno que utilicemos ese primer límite que habíamos definido. Veremos también que a veces no queda más remedio que utilizar esa definición. No se puede calcular por un lado la función derivada y luego sustituir. Pero bueno, el tema sería que, por ejemplo, si tuviéramos nuestra función f, imaginaos que fuera 2x, ¿vale? Una muy sencilla. Si nosotros calculamos nuestra f' de x, vamos a suponer que esta es x al cuadrado y nuestra función derivada es 2x. Pues a lo mejor me interesa saber cuánto es f' en menos 3. Entonces diré, pues si f' de x era menos 2, era 2x, esto será 2 por menos 3, con lo cual es menos 6. Bien, a lo que voy es a que este mismo menos 6 sería lo que me daría si yo directamente hubiera querido hallar este valor utilizando la definición, utilizando
que f' en menos 3 es el límite de f de menos 3 más h menos f de menos 3 partido por h cuando h tiende a 0. Si probáis a hacer los cálculos veréis que llegáis a este mismo resultado. Entonces, como os decía, cuando calculamos la función derivada, estamos calculando nuestra fórmula general para después poder hacer una serie de análisis. Si lo que nos interesa solamente es el valor de la función derivada en un punto concreto, a lo mejor en lugar de hacer primero la expresión general y luego particularizarla en un punto, podemos coger y tirar ya directamente a este camino. Lo que pasa es que muchas veces el límite nos da más pereza y como no sabemos las reglas de derivación, pues nos es más cómodo calcular la función derivada y después decir, vale, y cuando x vale tanto, ¿cuánto es esto? Bueno, vamos entonces con lo nuevo. Derivada de operaciones con funciones. Esta segunda la utilizamos bastante en los vídeos anteriores porque lo único que era la constante multiplicando a una función. De esta os hablé, simplemente consiste en que cuando tenemos funciones sumándose o restándose, la derivada de esa suma o resta de funciones va a ser la suma o resta de las derivadas. Vale, lo tengo aquí mejor apuntado. Derivada de una suma o resta es la suma o resta de las derivadas. Vamos derivando trozo a trozo. Derivando trozo a trozo significa que si tengo esa f de x, que es un polinomio, x al cubo más 4x al cuadrado más 5, su función derivada, su f' de x, será la derivada de 3x, de x al cubo, 3x al cuadrado, más la derivada de 4x al cuadrado, el exponente baja multiplicando al 4, me queda 8x. Y la derivada de 5, que es 0, porque las constantes al derivarlas se nos anulan. Pues ahí la tendríamos. Muy sencillo. Las derivadas de polinomios son chupadas. Siguiente. La derivada de un producto de funciones. Cuando tengo dos funciones, una que se llama f y otra que se llama g, que se están multiplicando y quiero calcular la derivada de ese producto, tengo que hacer lo siguiente. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Es lo que está ahí escrito. Y es que además os lo vais a ir aprendiendo así. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una primera función que es x partido por 3 y otra segunda función que es neperiano de x. ¿Cuánto sería nuestra f' de x? Derivo la primera función, derivo x partido por 3. Sería un tercio. ¿Sí? Esta es la derivada, o sea, esta es f y esta es g. Entonces, esta es f'. F es la... Vamos a llamarla de otra manera. Vamos a suponer que esta se llama h, ¿vale? La general. Entonces, ahora sí, estas son f y g para mantener la notación de los apuntes. Entonces, esta h' sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, por el neperiano de x, y ahora sumo. La primera la dejo igual y derivo la segunda. O sea, esto es g sin derivar, esto es f sin derivar y ahora va a ir aquí g derivada. ¿Cuánto es la derivada del neperiano de x? 1 partido por x. Y mi derivada de x partido por 3 por el neperiano de x, si lo quisiéramos escribir un pelín mejor, más bonito, y además dándonos cuenta de que aquí esta x con esta x se nos va, nos quedaría de esta manera. Bien. Bueno, luego si quisiéramos podríamos sacar factor común un tercio y entonces nos quedaría un tercio por el neperiano de x más 1. Pero bueno, la derivada está hecha. ¿Y cómo es la derivada del cociente? Tenemos ahora dos funciones que se están dividiendo. La derivada del cociente se parece un poco a la del producto de funciones, pero no es igual. El resultado es una fracción en la que el numerador es prácticamente idéntico a la derivada del producto que acabamos de ver. ¿Qué ocurre?
que ahora nos aparece aquí un signo menos. Y luego tenemos que dividirlo entre la función que estaba dividiendo inicialmente elevada al cuadrado, sin más. Entonces, si tuviéramos esta de aquí, a la que de nuevo vamos a hacer una cosa, le voy a llamar aquí h de x, entonces h' de x sería... ¿Por qué hago ese cambio? Pues porque así podemos identificar el numerador como f y el denominador como g. Esto va a ser un cociente, pues lo escribo. Y como ya sé que abajo lo único que voy a tener que poner es lo que ya tenía elevado al cuadrado, pues ya lo pongo. Ahora, nuestro numerador será la derivada del numerador. Derivada del numerador. La derivada de 2x al cubo menos x sería el 3 baja multiplicando, 6x al cuadrado, menos x al derivarlo me queda menos 1, y ahora esto, que es igual a f', me tiene que quedar multiplicado por mi denominador sin derivar. Esto que es g. Y ahora menos el numerador sin derivar, 2x al cubo menos x, por la derivada del denominador. O sea, esto es el numerador sin derivar. Y ahora tengo que poner la derivada del denominador. La derivada de 4 elevado a x, ¿cómo era? ¿Os acordáis? Teníamos por aquí cómo era la derivada de una función exponencial. Teníamos que escribir lo mismo y luego multiplicarlo por el neperiano de nuestra base. Entonces, ¿cuál es nuestra base? 4. Pues esto será lo mismo por el neperiano de la base, que es 4. Y esta es g'. Luego podríamos operar, se nos va a poder simplificar un 4 elevado a x, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en los ejemplos mejor, ¿vale? O sea, me refiero a que aquí, si os dais cuenta, este 4 elevado a x y este 4 elevado a x, puedo sacar un 4 elevado a x como factor común en el numerador, y en el denominador resulta que tengo 4 elevado a x al cuadrado. Con lo cual voy a poder simplificar un 4 a la x, o sea, que lo voy a poder simplificar y entonces me va a quedar un pelín más bonita. Vamos a practicar. Igual que el otro día, los que están marcados en amarillo os los dejo propuestos para que hagáis vosotros y los corregiremos mañana en la clase en directo. Veréis por aquí que algunos los fui tachando porque es que eran un poco repetitivos y para no echar aquí la vida, básicamente. El primero, derivada de un polinomio. Pues y' sería 18x al cuadrado más 10x, y ese 4, como es una constante, se nos va. Bueno, es verdad, la notación. Muchas veces vais a ver que directamente le llaman y a la función y entonces la derivada es y', en lugar de llamarle f de x. Pero vamos, no tiene más historia. Segundo, y' vuelve a ser esto un polinomio, con lo cual, nada, voy aplicando las derivadas de las potencias. El exponente que baja multiplicando, 20 por x elevado a 1 menos 6x. Tenéis que tener cuidado con los signos, porque aquí teníamos un menos, y quedaría así. Vale, el 3 queda para vosotros. Ojo con los signos. El 4 es otro polinomio, el 5. Vale, el 5 ya es un producto, pero si os lo dejo hacer es porque tengo por aquí alguno más interesante. Por ejemplo, vamos a empezar... Vale, venga, pues me cogí ya el de 3. Aquí tenemos 3 funciones. 1, 2 y 3. F, G y H. La derivada, cuando tenemos 3 funciones, es la primera derivada por la segunda sin derivar y la tercera sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada y la tercera sin derivar, más
primera sin derivar, segunda sin derivar, tercera derivada. O sea, se van sumando y lo que se hace es, tenga las funciones que tenga, que se esté multiplicando, derivo la primera y las demás no. Derivo la segunda y las demás no. Derivo la tercera y las demás no. Y voy sumando esos términos. La regla general nos la sabemos con la multiplicación de dos funciones, pero si en lugar de haber dos hay más, tres o más, la mecánica siempre es la misma. Ir derivando de una en una, las demás se multiplican sin derivar y todos esos términos luego se suman. Por lo tanto, nuestra y' aquí sería, derivo la primera, 3x al cuadrado. A ver, un momento porque no me va a caber. Derivo la primera y ahora pongo las otras tal cual, sin derivar. Más, ahora voy a derivar la segunda, entonces la primera se queda igual. Derivo la segunda es un polinomio. Al derivar x al cuadrado más 1, la derivada es 2x, pues por 2x, y por el tercero sin derivar. Más, primero sin derivar, segundo sin derivar, y ahora le toca hacer la derivada al tercero. La derivada de x al cubo más 6 es 3x al cuadrado. Luego solamente habría que hacer las operaciones oportunas y ver qué resultado nos queda al final. O sea, ver qué polinomio nos queda al final. Pero la derivada estaría hecha. Bien. El 9 os lo dejo para vosotros. Simplemente es un polinomio en el que los exponentes son negativos. Pero la mecánica es la misma. Y aquí, vamos a ver. La mecánica es la que tengo que aplicar aquí en el 10. Tendríamos que ir derivando poco a poco. Son potencias, entonces el exponente baja multiplicando, nos queda menos 18 por x elevado a 1 menos, que será a menos 7. Menos 7 baja multiplicando al menos 2, entonces más 14 por x elevado a menos 8. Y el menos 3 se nos va porque es una constante. Y el último, este lo podríamos visualizar como que estos son cocientes, o la verdad es que es más fácil si lo reescribimos de esta manera. 3 por x elevado a menos 3 más x elevado a menos 5. Si lo vemos así, ¿qué tendríamos? Esta constante la dejamos aquí aparcada, esperando a que hagamos la derivada de esta función. Esa función es un... Bueno, no es un polinomio realmente, los polinomios suelen ser más bien con exponentes naturales, pero bueno. La cuestión es que tengo ahí una suma de potencias de x. Aunque tenga el exponente negativo, la derivada sé hacerla. Pues menos 3 por x elevado a menos 4, menos 5 por x elevado a menos 6. Y si ahora quiero escribirlo de la otra manera, ¿qué sería? 3 por menos 3 partido x a la cuarta, menos 5 partido x a la sexta. Y ya estaría, ¿vale? Ahora, vamos a practicar los cocientes. Empezamos por un par de casos que serían el 14 y el 16, en los que en realidad tenemos un cociente, pero en el numerador no tenemos una función, sino que tenemos una constante. Y eso simplifica bastante la derivada. Os pasa lo mismo en el 18 y en el 20. ¿Vale? Entonces me refiero a este y a este. ¿Cómo era la regla para derivar el producto? Perdón, para derivar el cociente. Teníamos que hacer, si os dais cuenta, nuestra derivada es derivada del numerador por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por derivada del denominador partido denominador al cuadrado. Bien, esto, si f, o sea, si nuestro numerador es una constante, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. Entonces ese primer término de la derivada del numerador por el denominador sin derivar, si nuestro numerador es una constante no lo vamos a tener. Lo único que tendremos es esto, menos el numerador por el denominador derivado partido por el cuadrado del denominador. Así que aquí tendríamos menos 6
por la derivada del denominador, que es 4x al cubo. Me sobraban los paréntesis, la verdad. Y ahora tenemos que coger esto y elevarlo al cuadrado. Y ya lo tendríamos. En el 16 nos pasa lo mismo. Aquí, si queremos calcular esta y' sería, hacemos el cociente, derivada del numerador, como va a ser 0, chao, menos el numerador sin derivar, que como es un 1 ya no lo pongo, pero hay que poner el signo menos, no os lo olvidéis. Y ahora voy escribiendo la derivada del denominador. Y como son varios términos los que me va a quedar y tengo un signo menos, que me va a cambiar el signo de esa derivada, tengo que poner el paréntesis. 2x más 2, dividido entre x al cuadrado más 2x más 1 al cuadrado. Bien, ahora el 17 sí que ya es de verdad un cociente en condiciones. Tenemos que hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver si me cabe aquí. Es un cociente. Yo la verdad es que normalmente no, depende un poco, pero muchas veces empiezo poniendo ya ahí el denominador al cuadrado para no olvidármelo y ahora ya me centro en el numerador. Derivo el numerador, hoy estoy 2x por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 3x al cuadrado menos 6x. De aquí estaba viendo si se podía simplificar algo. A priori no. No, y de hecho no, porque el denominador está presente en el primer término, pero no en el segundo, con lo cual no se puede simplificar nada. Solamente si queremos habría que operar los polinomios que nos han quedado ahí y ver cuáles serían los polinomios que nos quedan al final en esa fracción algebraica. El 22, vamos a comprobar. Vamos a seguir practicando, mejor dicho, la derivada del cociente. Elevo ya el denominador al cuadrado y lo dejo ahí preparado. Ahora, derivada del numerador, 2 por el denominador sin derivar, menos. Estaba comprobando por si acaso se me había ido la olla y no había puesto un menos antes. Que se ve que hoy estoy un poco dispersa. Numerador sin derivar por la derivada del denominador. Aquí sí que voy a poder... no tampoco, no puedo simplificar tampoco. Son términos totalmente distintos, o sea, totalmente, se parecen mucho, pero aquí hay un signo menos, entonces no puedo hacer ninguna simplificación. Quedaría así. Y ya los que quedan son ejercicios que os quedan propuestos para vosotros, que practiquéis, y mañana entonces los resolvemos por la tarde en nuestra videoconferencia. Venga, cuidaos mucho.